de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y vamos a ver la importancia de las 70 semanas de la profecía de Daniel en el estudio escatológico. El estudio de la profecía de las 70 semanas en la escatología es fundamental para un entendimiento del contexto bíblico en cuanto a Israel para los tiempos finales. Vemos claramente que dice, ahorita vamos a leerlo ahí en la profecía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La iglesia no es mencionada en la profecía. La misma profecía es para los últimos tiempos y su cumplimiento para la nación de Israel. Vemos ahí el contexto histórico que ahora hablamos un poquito aquí en la cronología, que ya ahí ustedes ven que ahora sí pueden entender. ¿Cierto o no? De tal forma que no tengo ni que leérselos. Por eso era que teníamos que ver un poquito para, como nosotros, tener una idea básica de qué era lo que estaba ocurriendo con Israel. Vemos también aquí las consecuencias de la desobediencia de Israel. Israel es llevado en cautiverio por no guardar el año sabático, lo cual era una ordenanza para el pueblo judío. Cada séptimo año la tierra debía quedar sin cultivar. Gloria a Dios. Y vemos ahí donde estaba esa ordenanza, en Levítico 25, 3 y 5, que dice así: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y ese fue el año de reposo que Israel no guardó. Vemos también acá que Daniel escudriña en los libros la terminación de las desolaciones, porque cuando a Daniel se le da la profecía que vimos aquí, que se le dio la profecía en el año 538, cuando Daniel tenía 84 años, Daniel está inquieto por saber cuándo van a terminar las desolaciones sobre Jerusalén. En Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, ¿verdad? Del rey que estaba vigente en ese tiempo, dice: yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él vio atentamente, y cuando se le da la profecía, faltan 18 años para que terminen las desolaciones sobre Jerusalén. Y en 2 de Crónicas 36, 20-21, dice así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, que vimos que fue con el rey Ciro, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, porque ellos no guardaron ese año sabático durante 490 años, y la tierra reposó en el periodo del asolamiento, donde ellos estuvieron 70 años. Y aquí vamos a entrar a la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son 4 versículos. Vamos a leer. 70 semanas le está diciendo a Daniel por medio de Gabriel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y ahí es donde viene la división de las semanas, y nos da la cronología aquí en Daniel de la última semana de Apocalipsis.
Habíamos visto en la primera lección que Daniel y Apocalipsis nos dan el marco cronológico de la última semana de la tribulación. Entonces, aquí viene la división, dice, habrá 7 semanas, ponga atención. Esas 7 semanas, lo que leímos antes es que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta que el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí nos está dando 3 periodos de tiempo, que son 7 semanas, que están en el versículo 25, que dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Que vimos que la orden se dio en el año 445, que eso lo vimos en el libro de Nehemías. Por Artajerjes se dio la orden para construir la ciudad y las murallas también. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces vemos aquí que ese primer periodo se cumplió con la restauración de Jerusalén, el primer periodo, y el segundo periodo, como vimos, hasta el Mesías príncipe. Que eso es muy importante porque vemos en estos versículos que aquí está hablando del Mesías príncipe. Mesías príncipe. Vamos a terminar de leer toda la profecía. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar, porque en estos versículos nos habla del Mesías príncipe y de un príncipe que ha de venir. Entonces, hay una enseñanza que es de los adventistas que dicen que cuando Cristo se bautizó, si no me equivoco, que cuando Cristo se bautizó, ahí empezó la última semana, y que él a la mitad de la semana, cuando él murió, terminó los sacrificios, hizo cesar el sacrificio. En el versículo, vamos a ver, en el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ellos relacionan que este príncipe es Jesucristo, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces dice que cuando Cristo murió, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda por su sacrificio en la cruz, y que 3 años y medio después terminó la última semana de Daniel, de tal forma que para ellos ya esa última semana se cumplió. Pero hay algo aquí muy interesante, porque cómo nosotros podemos ubicar este príncipe que ha de venir con esta profecía. Si usted lee atentamente, aquí en el versículo 25 nos habla del Mesías príncipe, y en el 27, vea qué importante leer con detenimiento. Dice así, en la segunda parte del versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y entonces ahí con ese versículo nosotros vamos a separar al Mesías, que es nuestro Señor, y al anticristo, que es este príncipe que ha de venir, porque ahí nos está dando la clave. ¿Alguien entendió qué es lo que dice ahí? Que no sea mi hermano Aníbal. Gloria a Dios. ¿Entendieron qué es lo que dice ahí? Dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Como nos dijo el hermano Aníbal,
En el año 70, el general Tito destruyó el templo. También sitiaron la ciudad y destruyeron el templo en el año 70. Entonces, estos versículos son muy importantes por esto, porque dice que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario? El general Tito romano. Entonces vemos que este príncipe que ha de venir es de un pueblo que es romano, que el imperio romano va a ser otra vez resucitado, va a volver a la palestra otra vez el imperio romano, y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Quiere decir que ese príncipe es de ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. La ciudad y el santuario la destruyó Israel, los judíos. Pregunto. La destruyeron los romanos. Entonces tiene que decir que ese príncipe tiene que venir del imperio romano. Ahí nos da la separación de que ese príncipe no es Jesús, porque a él se le llama el Mesías príncipe, y hace una separación del Mesías príncipe al príncipe que ha de venir. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque ese príncipe que ha de venir dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que es en esta semana, es el pacto que él va a hacer con los judíos y los árabes para que construyan el templo. Entonces ve que no está hablando del Señor Jesús. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de ese tercer templo. No es de lo que el Señor hizo en la cruz, porque vemos aquí claramente que no puede ser el Señor, porque el Señor no pertenecía a los romanos, y el que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 fueron los romanos. Entonces ahí identificamos claramente que ese príncipe es el anticristo y que no es el Señor. Entonces el príncipe, este príncipe que ha de venir, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame aún sobre él mismo, porque el anticristo será echado al agua de fuego y azufre junto con el falso profeta, y Satanás será echado al abismo, para que en el milenio él no esté operando sobre esta tierra. Entonces, ¿qué determinamos aquí? Primero, que se le está dando una profecía a Daniel de 70 semanas, que es todo este periodo, que lo divide en 3 tiempos, que son 7 años, que está en el versículo 25, que dice, para restaurar y edificar Jerusalén. Que a partir del decreto que se le dio aquí a Nehemías, duraron 7 semanas de años, que son 49 años, 17.640 días y 62 semanas para el Mesías príncipe. Que vean que ahí pone Mesías príncipe, inclusive los escritores con mayúscula, y el príncipe que ha de venir se pone en minúscula. Esto es fundamental, porque esta parte escatológica la toman otras religiones para decir, sobre todo los preteristas, que dicen que las 70 semanas ya se cumplió, que ya se cumplió, gloria a Dios, que ya se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cesó el sacrificio de la ofrenda, y a los 3 años y medio terminó la semana. Ahora bien, antes de que mi hermano me haga la aportación, hay algo muy importante que quiero que ustedes vean aquí, y está ahí, tal vez un poquito oculto. Es esto: la división de las semanas. ¿Y por qué creemos que esta semana no se ha cumplido? Hay algo ahí muy importante, que si nosotros leemos atentamente y el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos vamos a dar claramente que hay 3 divisiones: una para construir la ciudad, y otra para que aparezca el Mesías príncipe. Cuando termina esas 69 semanas, después de las 69 semanas, en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, ¿qué pasará? Ok, entonces el Señor entra
el Domingo de Ramos, que conocemos, donde es victoriado, ahí termina la profecía, o el segundo periodo de la profecía, termina y dice que después de que termina esa semana, se quitará la vida al Mesías príncipe. Y en efecto, así ocurrió. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y vea lo que dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Entonces, entre estas últimas semanas y esta, tenemos que se quitará la vida al Mesías príncipe y que va a ser la destrucción de la ciudad y el santuario. Y la ciudad y el santuario se destruyó en el año 70. Entonces, si la profecía se hubiera cumplido 3 años y medio después de que Cristo murió, la profecía no hubiera sido verdadera y la palabra del Señor no se cumplió y nosotros tendríamos un fundamento falso, porque entre esta semana y esta tenía que morir el Mesías príncipe y el templo ser destruido, y el templo fue destruido en el año 70. Entonces la semana no pudo terminar. El Señor le dio un tiempo a los judíos para que ellos lo reconocieran, y como ellos lo reconocieron, el Señor, a través de Pablo, que ya había trabajado, trajo el evangelio a los gentiles. Y no se pudo cumplir porque vemos que en el intervalo, en este paréntesis que hay aquí, para que la semana 70 se cumpliera, tenía que morir el Mesías príncipe y el templo ser destruido. Y pasaron 70 años. Por eso es que entendemos que aquí la semana paró, la profecía se detuvo, porque el Señor detuvo el reloj para Israel, porque vemos ahí que hay 6 puntos que vamos a ver más adelante, que tenían que cumplirse para que la profecía llegara a su totalidad, y la profecía no se cumplió porque esos 6 puntos no se han cumplido sobre Israel y se van a cumplir en el periodo del milenio. Entonces, eso echa por tierra que ya eso se cumplió, como muchos teólogos lo dicen, y podemos oír hermanos también que son evangélicos, inclusive hasta la verdad os hará libres, que dicen que ya la semana 70 se cumplió, pero vemos que no se ha cumplido y está todavía en el plan de Dios que se cumpla, que es la última semana que el Señor le dio a Daniel la profecía para que Israel fuera restaurado, porque Israel fue desobediente. Entonces ve que si leemos nosotros con cuidado, nos damos cuenta la división de las semanas, y que esta última semana no se ha cumplido, y que es una semana que está esperando para la restauración de Israel, donde la iglesia no es mencionada, y esto nos da a nosotros lugar para creer que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque va a ser un trato de Dios con Israel, y no es el carácter de Dios traer juicio sobre los justos y sobre los justos y los injustos. El carácter de Dios ha sido guardar a su pueblo, y Dios nos va a guardar y no va a permitir que pasemos por ese periodo, porque ese periodo está destinado para Israel. Entonces, Israel es el reloj de Dios, como dijo mi hermano, en el año 1948 del siglo pasado. Es una profecía que si nosotros abrimos los ojos, tendríamos que darnos cuenta que la venida del Señor está muy pronta. Cuando Sir Robert Anderson, y ahí ponen una nota, porque este libro que yo tengo, lo reimprimieron en el año 1984, ponen una nota, porque Sir Robert Anderson habla de la alta crítica. La alta crítica ha bombardeado mucho y ha puesto en duda la veracidad de la palabra de Dios, y entonces ellos ponen una nota que en ese tiempo, porque Sir Robert Anderson dice que aunque no ven el cumplimiento del nacimiento de la nación de Israel, pero que Dios va a cumplir sus promesas, ellos ponen una nota donde dice que en ese tiempo, que era en el siglo XIX, todavía Israel no había sido constituida como nación, y él no sabía que unos 60 años o 50 y tantos años después Israel iba a ser constituida como nación, de tal forma, como dijo mi hermano, que si él estuviera vivo, vería que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Cuando Israel es constituida como nación, que es parte de la profecía de Ezequiel 37, de los valles secos, debería de darnos a nosotros una alerta de que la venida del Señor está pronta,
y que vamos a entrar a esta última semana de la profecía de Daniel, que es importante saber que esa profecía, esa última semana, la Septuaginta, no se ha cumplido y que esa semana está reservada para que Israel sea injertado y que el Señor está preparando a su iglesia para llevársela, porque la iglesia está a través del Espíritu Santo en una obra de contención en esta tierra para que no se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, como dice la Escritura, y una vez que eso ocurra, se manifestará el hombre de pecado, como dice aquí, y que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y vemos que eso dice Apocalipsis, que él se va a centrar en el templo y que va a ser la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que el Señor dijo: el que tiene oídos, el que tiene entendimiento, ¿verdad? También, y el que ha leído entiende, la abominación desoladora del profeta Daniel se va a dar en ese tiempo. Entonces están ubicando a este príncipe que ha de venir, que es el príncipe de un pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, que fue Roma, y que el anticristo va a salir de Roma. El anticristo puede tener múltiples nacionalidades para que los judíos lo acepten, los árabes y también los romanos. Usted sabe que Pablo tenía 2 nacionalidades, ahora es más fácil que antes, porque Pablo, él era romano de nacimiento, porque su padre había comprado la nacionalidad romana, y él era de la tribu de Benjamín, pero también era romano. Este anticristo puede tener varias nacionalidades, pero él va a salir del imperio romano, porque el imperio romano se va a formar, y según los estudiosos también, y estudios que yo he hecho, se cree que como era el cuerno pequeño, es una especulación, podría salir de Grecia, porque Grecia era parte de ese imperio romano y es un país pequeño. Entonces podría ser de descendencia griega también, pero todo eso es especulación de que podría ser de Grecia, porque el imperio romano va a volver a subsistir, pero es también una ponencia que hay de Perry Stone, que es un escatólogo también. Y entonces, mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar las ponencias que hay, ir a la luz de la palabra y conformarnos con lo que dice la palabra. Pero él va a salir del imperio romano, que el imperio romano va a volver a resurgir, y aquí nos está diciendo que el príncipe de un pueblo que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario, es el que va a firmar el pacto, y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces esa es la importancia de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver en la página 16 la semana de años en el Antiguo Testamento. Antes de pasar a esta parte, yo creo que mi hermano Joaquín me levantó la mano, disculpe. No sé si va a ser más sencillo yo preguntar ahora o esperar que usted termine. Ese periodo, ese paréntesis ahí, todavía como que no me entra muy bien, digamos. ¿En qué? ¿En qué? ¿Habrá algún otro ejemplo dentro de la profecía bíblica donde se haya hecho un detenimiento así en una profecía, en un tiempo? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Es que hasta yo estoy pensando ahora, todas las profecías son como las de arriba, lineales, no hacen paradas. Sí. Y eso me está turbando, digamos, no sé, esa parada que hizo ahí. Inclusive cuando uno lo lee en diferentes versiones, dice, la ciudad será destruida por un príncipe, y la ciudad se destruyó, digamos. O sea, no, pero no es por un príncipe. Fue el rey Tito. No, es por el, vea lo que dice. Por el príncipe, sí. No, pero lea bien. Será destruida por el pueblo de un príncipe que ha de venir, dando a entender que el príncipe no ha venido.
Pasadas las 62 semanas vendrá un rey con su ejército y mandará al príncipe elegido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. Y el fin llegará de repente. No sé, tal vez tengo que leer más. Es lo que le ¿Qué digo. versión está leyendo? He leído varias. Usted estaba hablando, he buscado tres Ok. versiones y... Ok, bueno, le voy a explicar ahí un poquito, porque la misma profecía nos da el tiempo. Cuando aquí se cumplen al pie de la letra los 173.880 días, que les dije que Sir Robert Anderson hizo el cálculo y dio completo los 173.880 días, lo que aquí la profecía nos dice es que después de las 62 semanas, que junto con las otras 7 son 69, se quitará la vida al Mesías príncipe. Se está haciendo un intervalo ahí de que antes de que venga la 70 semana, la 70ª, tiene que quitarse la vida al Mesías príncipe. Después de que se quita la vida al Mesías príncipe, el templo y el santuario van a ser destruidos. Eso fue en el año 70. Entonces vemos que la semana no pudo ser continua porque hay algo que nos está marcando que para que esa semana se cumpla tenía que morir el Mesías príncipe y tenía que ser destruida la ciudad y el santuario, y eso fue en el año 70. Entonces, ¿por qué no se pudo cumplir? Porque entonces la palabra no sería fiel, porque dice, antes de la semana 70, que está en el versículo 27, dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que ya lo identificamos como Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Pero nosotros vemos en la historia que nadie hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Si esta profecía fuera continua, quiere decir que si aquí en el año 32 después de Cristo se cumplió, esa profecía hubiera terminado en el año 39, ¿correcto? 7 años después, porque la profecía nos está hablando de semanas de años, que vamos a verlo más adelante para que ustedes vean dónde nosotros nos apoyamos para ver qué son esas semanas de años. Entonces, ese intervalo que hay de la muerte del Mesías príncipe a la destrucción del templo nos indica a nosotros que la profecía no pudo ser continua, porque si la profecía hubiera sido continua, el templo fue destruido hasta el año 70 y la profecía no pudo haberse realizado, porque la destrucción del templo fue hasta el año 70. Entonces, en el evangelio que nosotros conocemos, que Israel fue endurecido, y Romanos 11:25, que apoya lo que yo le digo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Alguien tiene Romanos 11:25 que me lo lea? Un momentito, mi hermano Aníbal. Léame Romanos, mi hermano. ¿Le pueden llevar el micrófono? Sí, claro. Para que me lea Romanos 11:25, donde Pablo habla de un misterio. Pablo habla ahí de un misterio. Sí. Romanos 11:25. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, ha ocurrido endurecimiento en parte de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Si esta semana se cumple después de que el Mesías príncipe ingresa, veamos al final, que era donde íbamos a llegar, en la página 16, veamos
¿Qué tenía que ocurrir para que esa semana se cumpla? ¿Y por qué decimos que la semana no fue continua y no se cumplió por lo siguiente? El reloj profético de las 70 semanas se detiene con la muerte de Cristo hasta que Israel reconozca a Jesús como el Mesías al final de la tribulación. La profecía de Daniel para Israel no se cumplió en su totalidad, según Daniel 9:24. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué era la profecía de las semanas? ¿Para qué 70 semanas estaban destinadas? 1. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso no se cumplió porque el santo de los santos, que es Jesús, va a ser ungido en el lugar santísimo, y también muchos estudiosos lo relacionan con el lugar santísimo. Entonces, estos puntos sobre Israel aquí no se cumplieron. Más bien, vea que no se cumplieron porque dice que es para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Y yo les digo una cosa: si la profecía para Israel se cumplió, todos estos puntos tuvieron que haberse cumplido. El punto número 4, traer la justicia perdurable. ¿Ustedes creen que en el año 70 Israel tuvo justicia perdurable? No la tuvo. Todos estos 6 puntos se van a cumplir en el periodo del milenio, después de que Israel pase la tribulación, porque el Señor va a venir por juicio sobre Israel, para que Israel reconozca al Señor, y esta justicia perdurable va a ocurrir en el milenio, donde el Señor va a gobernar sobre un gobierno teocrático, y todas las promesas de Israel se van a cumplir, pero dentro del milenio, y dicen que todos van a ir a Israel a adorar, y el Señor va a dar las leyes a las naciones de Israel. Por estos puntos podemos decir que la profecía no se cumplió en su totalidad, porque estos 6 puntos no se han cumplido sobre Israel. Aparte del intervalo y lo que nos dice ahí de la muerte del Mesías príncipe y también de la destrucción del templo. Mi hermano Aníbal. Yo lo que quería aportar muy rápidamente es que esos periodos en medio de ciertos planes que Dios tiene, hay varios ejemplos en la Biblia. Solo que no estamos hablando, digamos, de una profecía que se corta, sino de periodos en que Dios tiene un plan para el ser humano, y la desobediencia del ser humano cambia los planes de Dios. Entonces, desde el Edén pasó, porque el plan de Dios era que la vida estuviera ahí toda la vida. Pero cuando el hombre peca, corta el plan de Dios y hace que Dios modifique lo que va a seguir, y eso se conoce en teología como dispensacionalismo. Yo no sé, yo creo que sí. Por ejemplo, en nuestras semanas ustedes pueden investigar un poquitito qué significa la dispensación, el dispensacionalismo. Se puede entender cómo hay ciertas divisiones, ciertos paréntesis que Dios ha hecho en la historia, ¿verdad? Y la era de la iglesia o la era de la gracia es un ejemplo más de esos paréntesis dispensacionales que Dios ha tenido. Hay un predicador que a mí me gusta mucho leer, que ustedes podrían buscar en YouTube, se llama Robert Breaker. Él da lecciones en español y en inglés. Hay una charla de él que se llama Las dispensaciones bíblicas, de Robert Breaker. Ese videíto que dura como 1 hora, uno lo puede ver y así puede entender un poquito el tema de los paréntesis, que en la Biblia hay varios de esos, ¿verdad? Donde uno puede entender por qué muchas veces ocurre ese tipo de periodos que dan un impasse a un plan que Dios debe terminar. Sí, perfecto. Y también ahí es donde íbamos, para que ustedes vean que la profecía que se le dio en el año 95, y el periodo de tiempo que habla Daniel y que habla la profecía de Juan, se está hablando del mismo tiempo, porque vamos a leer aquí, vamos a continuar, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Cada 50 años Israel celebraba el jubileo. Lo que les estoy diciendo con esto era que había semana de años, y esta profecía de Daniel es semana de años que ya existía en el pueblo, para ellos es normal. Ahí vemos un gráfico donde vemos toda la división de las semanas y que equivalen a años proféticos. También vemos en Apocalipsis 11:3
que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses hablando de la bestia. Y Daniel 7:25 dice así, hablando también del anticristo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Y Daniel 12:6 y 7, y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Oiga lo que le está diciendo, porque aquí Daniel, y es tal vez lo que mi hermano le puede aclarar, este versículo es importante, porque vea lo que el ángel le está diciendo a Daniel. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: oiga, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de todo esto que se ha hablado? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. La dispersión del pueblo santo o la diáspora, en el año 70 fueron dispersos, y entonces vemos aquí que hasta que se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán, y la dispersión del pueblo santo va a terminar aquí al final de la tribulación, porque ellos no van a ser dispersos, sino que estos 6 puntos que vemos aquí se cumplirán sobre Israel, y esta semana que quedó separada por este paréntesis se va a cumplir, dice ahí, hasta que termine la dispersión del pueblo santo. Y aunque Israel fue constituida como nación y no tiene control totalmente de su tierra, ni se han cumplido estos 6 puntos, hay muchos judíos que están esparcidos por todo el mundo, y esto es una señal también de que esa semana no se ha cumplido hasta que termine la dispersión del pueblo santo, que no ha concluido. Aquí yo había puesto la cita de Sir Robert Anderson, ahí viene la fecha que ustedes pueden ver del cumplimiento de las 69 semanas, y lo que hablamos antes del reloj profético, que es Israel. Ahora bien, si Israel entró en la diáspora, en la dispersión por todo el mundo, quiere decir que estos 6 puntos no se cumplieron. Entonces vamos a leer en la otra hoja, en la 15, que el versículo 24 es el importante. El versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar. Ahí está el punto número 1. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas? 70. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y esos 6 puntos no se han cumplido, se van a cumplir en el milenio. Si estas semanas fueran continuas, ya eso se hubiera realizado sobre Israel, sobre el pueblo judío. Pero este versículo, que es clave, lo que tiene que pasar después de las 69 semanas, que es que moría el Mesías príncipe y que el templo era destruido, que fue en el año 70, nos da a nosotros al lugar para creer que la semana y la profecía no pudo ser fluida, las 3 partes, porque esa semana hubiera terminado en el año 39 después de Cristo, y el templo fue destruido en el año 70.
Entonces es imposible que la palabra del Señor se equivoque. Cuando el Señor muere en la cruz, Juan 1, mis hermanos, vamos a concentrarnos aquí un poquito para no distraerlo, para terminar. Ya casi voy a terminar. Vean, hay un versículo clave en la palabra del Señor. Tal vez toda esta información, como yo le decía, en 40 minutos usted no la va a retener toda ni la va a entender. El Espíritu Santo nos da entendimiento a nosotros conforme nosotros vamos creciendo, vamos llegando al conocimiento. Pero para terminar y para cerrar, hay un versículo clave. Mi hermano Joaquín, hay un versículo clave. Juan 1, 11 y 12. Dice así: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a los suyos en este periodo. Los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, el Señor extendió la salvación a todos los gentiles. Y como eso no se cumplió sobre Israel, Romanos 11:25 dice que hay un misterio que ha ocurrido endurecimiento de Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces ahí también me está dando un parámetro que mientras Israel esté en endurecimiento y entre la plenitud de los gentiles, esta semana no se puede cumplir, porque si esa semana se hubiera cumplido, esos 6 puntos se hubieran realizado sobre Israel. Y vemos en la escatología bíblica lo que mi hermano dice también de las dispensaciones. Yo tengo ahí un libro grande, rosado, donde vienen las dispensaciones. En la parte pretribulacionista hay muchos escatólogos que enseñan las dispensaciones, hay otros que no están de acuerdo, hay una variedad de criterios en cuanto a muchas cosas, pero la verdad la tiene la palabra del Señor y nosotros tenemos que ir al hecho de que hay una profecía que nos está marcando los tiempos, nos está marcando 3 tiempos, y que en medio de este segundo tiempo para el tercero nos pone 2 limitantes, que era que tenía que ser la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Y en este paréntesis que Cristo hizo, que detuvo el tiempo para Israel, es donde está entrando la plenitud de los gentiles, donde también los judíos pueden ser salvos. El Señor tiene preparada esta última semana que se le dio a Juan en la isla de Patmos, que es una profecía para el final de los tiempos. De hecho, a Daniel en el versículo 12 se le dijo que la ciencia aumentaría. En este tiempo la ciencia no aumentó, la ciencia aumentó en el siglo pasado de una manera extraordinaria como en ninguna década, para cumplirse también esa profecía que en los finales tiempos la ciencia iba a aumentar. Esta es la profecía de las 70 semanas, con esos intervalos que vimos y que no se ha cumplido esa semana, porque los 6 puntos sobre Israel no se han cumplido. Mis hermanos, esto no es fácil entenderlo en 2 lecciones de 40 minutos. Yo estuve 3 años estudiando de una manera que el Señor me estaba guiando a estudiar escatología y no sabía para qué. Estuve 3 años ahí metido revisando conceptos y entendiendo cosas que no entendía, y en el momento muchas veces tantas cosas, a veces nos confunden un poquito, pero conforme nosotros avanzamos vamos comprendiendo, vamos revisando conceptos como esta cronología que yo les di ahora, que es importante saber por qué la profecía vino sobre los judíos. Lo que le quiero decir con esto es que en 40 minutos de lección va a ser difícil que nosotros entendamos todo. Por eso vamos a hacer un repaso de esto mismo, donde nosotros podamos ver punto por punto para que podamos entender más claro. Porque también el conocimiento del Señor es progresivo. Conforme nosotros le buscamos y el Espíritu Santo nos va dando, la copa se va ensanchando y nosotros vamos entendiendo más. Así rápidamente, antes de terminar, si algún hermano tiene alguna pregunta, si no, vamos a revisar esto en el repaso de las 70 semanas. Pero esto, mis hermanos, sí es fundamental para pasar a la parte del arrebatamiento,
Porque si nosotros no separamos a Israel de la iglesia y mezclamos a Israel con la iglesia, que son dos entes diferentes, vamos a tener mucha confusión, porque esta última semana está preparada para que Israel sea importado nuevamente. Y el entendimiento nos dice de la palabra que el Señor no trae su juicio sobre justos e injustos y que la iglesia no va a pasar la tribulación como lo vamos a ver en las posiciones del arrebatamiento. Ahora bien, antes de terminar rápidamente, yo quiero decirles algo. No vamos a ser dogmáticos, porque si hay dogmas de la iglesia que están establecidos, dogmas claros, como la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero en esto no vamos a dogmatizar, porque hay tres escuelas de interpretación, que es amilenarismo, premilenarismo y postmilenarismo, y también son términos que se confunden, que es en la lección del arrebatamiento que lo vamos a ver, que están esas tres escuelas, y la mayoría de evangélicos nos apoyamos en el premilenarismo, pero en el premilenarismo hay 5 posiciones en cuanto a la venida del Señor, que es pretribulación, que es parcial y total, que hay 2 posiciones. Antes se creía que habían 3, pero hay 2 posiciones pretribulacionistas, que es parcial y total, y eso lo vamos a revisar. Hay una que dice que es a la mitad, hay otra que dice que es antes de la ira, y la quinta que dice que es después de la tribulación. Entonces hay 5 posiciones, y hay hermanos creyentes, pastores inclusive, que ustedes pueden ver que se afilian a una de estas posiciones, y eso no nos separa porque hay una infinidad de criterios, pero nosotros tenemos que revisar la palabra, y como dice la palabra, cada uno esté convencido en su corazón de lo que cree. Usted tiene que convencerse en su corazón, usted tiene que ir y revisar la palabra, y no solo porque el hermano Jorge dijo X o Y cosa, que el anticristo iba a venir del imperio griego, porque era una nación pequeña, usted se lo va a tragar, porque es una especulación, lo dije, sino que usted va a ir a revisar, usted va a indagar, porque el Señor nos ha mandado a nosotros a revisar la palabra, y a que nosotros podamos ser convencidos por el Espíritu Santo de lo que creemos. Entonces vamos a estar revisando la palabra, vamos a estar estudiando, y vámonos a estar preparando, y conforme vayamos avanzando en las lecciones, como ya tenemos conceptos fijos, usted va a entender más fácilmente lo que viene. Que el Señor me los bendiga mucho. Bueno, antes de terminar, mi hermano me levantó la mano. Sí, solo quería dar una recomendación, tal vez, además de estudiar el tema de las dispensaciones, porque lo explica uno muy bien en los paréntesis. Hay otra cosa que también se llama a entender, que fue lo que Jorge dijo ahora, que fue la atención. Hay que separar a la iglesia de Israel, ¿verdad? Ahora también en la iglesia evangélica hay una tendencia a decir que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. Que ya Israel pasó de moda y que ahora solamente no tiene que ver con la iglesia. No es cierto, Dios tiene una semana para tratar con Israel. Entonces también es bueno estudiar un poquitito acerca de esas otras tendencias, ¿verdad? Que dicen que ya eso es una teoría de reemplazo, ¿verdad? Que Dios reemplazó a Israel por la iglesia. Eso no es cierto, ¿verdad? Todavía falta tiempo para que Dios trate con Israel. Pero entonces eso también es un otro concepto que yo les recomendaría muy respetuosamente, ¿verdad? También estudiarlo, para poder tener claridad sobre la razón por la cual todavía Dios tiene que hacer cosas por Israel para que terminen de cumplirse los elementos de la profecía que no se han cumplido todavía. Así es. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Ya saben que el próximo jueves no tenemos lección hasta dentro de 15 días.